pensando qué tema presentar en esta noche y estaba meditando acerca de nuestra iglesia, comparándola con la iglesia primitiva. Y cada que comparamos a la iglesia de los últimos tiempos, como dice la hermana Elena de White, la iglesia adventista es la última iglesia de Cristo en la tierra. Y cuando la comparamos con la iglesia primitiva, siempre pienso yo en la palabra pureza, ¿no? Ese jinete blanco representado en Apocalipsis, la fe pura de los primeros cristianos. Y la iglesia adventista, habiendo restablecido Dios la verdad, nosotros somos poseedores de la verdad para llevarla al mundo. Pero estaba pensando desde otro punto de vista los desafíos que tuvo el Evangelio en la época de Jesús y de los apóstoles. Un desafío similar al que la iglesia adventista ha vivido y que quizás nosotros podemos estar también viviendo. El Evangelio vino a una nación que Dios escogió. Dios escogió a Abraham y de Abraham escogió a Isaac y luego tuvo Isaac 2 hijos y de esos 2 hijos escogió a Jacob. Y luego el Señor entre todas las tribus de Israel escogió la tribu de Judá. Y entre la tribu de Judá escogió los descendientes de David hasta que el Señor Jesús se encarnó en la Virgen María, descendiente de la tribu de Judá. El padrastro, podemos decir, de Jesús, el Padre terrenal, judío también. Entonces nosotros encontramos que el Evangelio nació y llegó a la nación judía. Y tanto los discípulos, los apóstoles que fueron antes de Pablo fue después, se vieron enfrentados a circunstancias difíciles por cuestiones culturales. Ustedes se imaginan un evangelio conocido y predicado entre judíos, que ahora tiene que trascender otras barreras, nacionalidad, cultura y costumbre. ¿Y qué actitud tenían aquellos que predican el Evangelio? ¿Impondrían el Evangelio, impondrían la parte cultural de sus costumbres del Evangelio a otras naciones, a otras culturas? Desde la época del apóstol Pablo se empezó a ver la diferencia y la necesidad de que aquel que predica la palabra de Dios pueda tener sabiduría para entender y comprender personas de otras nacionalidades, otras culturas, y aún hasta en el aspecto, podría yo decir, aún hasta para entender a los jóvenes. Yo quisiera que nosotros leyéramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 13, puesto que ahora quiero hablar de 3 jóvenes que tuvieron dificultades desde el punto de vista por su juventud y algunos de los otros por su cultura o su nacionalidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 13, encontramos, capítulo 13, versículo 13, encontramos una incomprensión, en este caso del apóstol Pablo. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan del cual se habla aquí no es el apóstol Juan, es un joven llamado Juan, pero que se conocía también como Marcos. Este joven regresó de la misión por algunas circunstancias, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, que encontramos aquí un joven que por algunas circunstancias de temor, no lo sabemos, dejó la misión, regresó. Y encontramos luego nosotros en Hechos capítulo 15, que también aquí se presenta otra vez la oportunidad de trabajar con este joven para el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo ahora no lo quiere a él en esta misión. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 36, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo, dice aquí, entre ellos, que se separaron el uno del otro, es decir, entre Pablo y Bernabé. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Nosotros aquí encontramos una diferencia. Dice que hubo un desacuerdo porque Pablo había tenido una experiencia, se sintió frustrado de que Juan, llamado Marcos, no quiso ir con ellos. Pero encontramos aquí a un Bernabé que quiere darle una oportunidad a este joven. Un Bernabé que cree en este joven y ve en este joven un potencial. Y es tanto el desacuerdo que tiene que Pablo y Bernabé se separan. Y Bernabé se va ¿con quién? Se va con Marcos, con Juan, llamado Marcos. En otras epístolas, en otras partes de las escrituras, nosotros encontramos de que fue una inspiración de Dios que Bernabé creyese en este joven y lo apoyase. Y yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué tal que no hubieran querido utilizar los servicios de este joven? ¿Qué tal que Bernabé hubiera hecho caso al apóstol Pablo y no hubiera querido darle una oportunidad a este joven? Seguramente que este joven no hubiera podido crecer como un misionero. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, volvemos a encontrar allí cómo se menciona a este joven Juan, llamado Marcos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Cuando Pablo está saludando y enviando una carta a Timoteo, le dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Ahora Pablo tiene, ya Marcos ha crecido porque se le dio la oportunidad, y dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Nosotros vemos aquí un concepto totalmente diferente de Pablo en cuanto a este joven Marcos. ¿Por qué? Porque su compañero de misión, con el cual no pudo ir, llamado Bernabé, creyó en él, se le dio una oportunidad, y pudo entonces ahora Marcos ser partícipe, ser útil para Pablo, y fue de gran provecho en la obra de Dios. Esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener paciencia con la juventud. Tenemos que creer en la juventud, tenemos que creer en aquellos que nosotros pensamos que pueden quedarse a mitad de camino, pero que necesitan una oportunidad. El otro caso que tengo aquí, que quisiera comentar, es acerca de Timoteo. Timoteo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1, dice que Timoteo era un joven que era hijo de una mujer judía, dice, y su padre era griego. Cuando Pablo trató de animar a este joven, y este joven estaba listo para también ser parte del ministerio, este joven tuvo que ser llevado a la circuncisión, puesto que los judíos nunca hubieran aceptado en su contexto cultural, que los judíos cristianos, que este joven fuese parte de la obra sin que se hubiese circuncidado. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Pablo, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Lo tomó, ¿y qué hizo? Y él mismo lo circuncidó. Entonces nosotros a veces, alguien preguntaba que Pablo no hizo bien en haber circuncidado a Timoteo. Dicen aquellos que hablan acerca de la cultura y el evangelio. Porque circuncidar a una persona en aquel entonces era un símbolo de los que eran descendientes de Abraham. Y era su identidad. Pero un cristiano no estaba obligado a ser circuncidado. El cristianismo, ya el mismo apóstol Pablo escribió que ahora la circuncisión era ¿cómo? ¿De dónde era la circuncisión? Del corazón. Sin embargo, Pablo tuvo que ceder
ante el contexto cultural de la época a fin de satisfacer a personas que esperaban esto de ellos. Y dice también la escritura, no lo vamos a leer, pero dice en Gálatas capítulo 2 versículo 3, que aún siendo Tito griego, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Tuvo que ser también circuncidado. Y la iglesia adventista empezó a expandirse poco a poco. Entró a Europa, entró a África, entró a Latinoamérica. Y yo a veces me he puesto a pensar, ¿cuántas costumbres que hay, que hemos podido ver en la iglesia y tradiciones en diferentes lugares del mundo? Quizás nosotros alguna vez, hasta yo mismo pienso que a veces uno mismo, tratando de llevar una costumbre, tratando de llevar una tradición, una creencia, quizás hasta uno mismo le ha podido hacer, tratando de imponerla, le ha podido quizás hasta hacer daño a la obra y a algunas personas. Algunos han pensado, estudiosos de la cultura, que al principio nuestra iglesia, su cultura o la estructura como la querían enseñar las verdades era anglosajona, una iglesia anglosajona. Pero poco a poco la iglesia fue penetrando en otros sitios y todas las culturas tienen cosas buenas. En una oportunidad estaban celebrando un bautismo en Texas y le invitaron al pastor americano, era una iglesia que le compartía el templo con los hispanos. Invitaron al pastor de la iglesia y vinieron también de la asociación. Y después de que ellos presenciaron ese hermoso bautismo, preguntaron ellos, bueno, ¿y por qué los hispanos hacen estos bautismos así tan bonitos, de esa manera, como lo hicieron ellos, escogiendo un versículo, escogiendo el himno, felicitando a la persona, de una manera tan diferente? Y le contestó el pastor, eso nos lo enseñaron ustedes a nosotros. Es decir, lo que significa que en cierto aspecto, cuando el evangelio fue llevado a Latinoamérica, se establecieron ciertos parámetros hasta muy buenos que se mantuvieron allá, mientras que aquí hubo un cambio. Y luego vienen de allá los hermanos de Interamérica con cosas buenas, que siempre, porque no todas las tradiciones son malas, y efectúan un culto de tal manera que ya acá al haber cambiado las cosas dicen, pero ¿y esto? Dice, de ustedes lo aprendimos. Hermanos, hay tradiciones buenas y hay costumbres o tradiciones dentro de nuestra iglesia que no necesariamente son principios divinos, y que si nosotros a veces tratamos de imponerlos, nosotros podríamos herir a personas. Por eso yo le pido al Señor que me dé sabiduría, y que nosotros siempre tengamos sabiduría para poder entender a otras personas, de otras culturas, de otra manera de pensar, porque nosotros podríamos estar quizás en algunos aspectos imponiendo cosas que realmente el Señor mismo no las impondría. ¿De qué manera nosotros podemos entonces llegar a un entendimiento? Hay un principio, pero antes de eso yo quiero leerles una parte de la Biblia que yo he tratado de analizar y que es algo importante en el Evangelio, porque fue una oportunidad en que Jesús se encontró con personas totalmente diferentes a la cultura donde él creció, a la cultura diferente a los discípulos. Dice allí en Juan capítulo 12, versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea que había una fiesta allí en Israel y dice que había ciertos griegos que habían subido a adorar. Significa que estos griegos de alguna manera aceptaban el Dios de los judíos, porque habían subido allí a adorar. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A mí me ha llamado la atención, ¿qué dice Jesús? Le dice, Señor Jesús, aquí hay unos griegos que quieren conocerte, que quieren oírte. Y dice, Jesús le respondió. Y esto podría ser para nosotros como una tarea de analizar por qué Jesús respondió así. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que el grano de trigo no cae, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y ahí me ha llamado mucho la atención, y yo digo, siempre me gusta como analizar el por qué Jesús dijo estas palabras cuando le están presentando unos griegos. Para nosotros poder encontrar quizá la razón, el por qué Jesús dijo estas palabras, es necesario profundizar en la cultura griega. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué estaban ellos buscando? ¿Cuáles eran las metas de los griegos? Y Jesús aquí les habla un poco de mayordomía, porque dice que si el grano no cae, ¿verdad? Jesús les habla de mayordomía. Jesús les habla de la vida. Dice que el que ama su vida. Seguramente estos griegos buscaban mucho acerca de la verdad en cuanto a la vida eterna, en cuanto a lo presente de la vida, y Jesús allí les da una lección. A ellos les habla en un contexto de quizás lo que ellos están buscando. Ellos querían saber de Jesús, y Jesús no les garantiza allí inmediatamente a ellos, porque me están buscando van a tener esto y esto y aquello, sino que Jesús les señala lo que podríamos decir lo que es una vida negada y de sacrificio. Jesús dice, voy a ser glorificado, pero les quiero decir esto: si el grano no cae, ¿qué sucede? No hay fruto. Jesús a estos griegos les enseña desde el punto de vista de la entrega total que Jesús requiere. Pero antes de terminar, yo quisiera que habláramos de la solución que el apóstol Pablo da a las diferencias que pueden existir entre los cristianos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas y diferentes costumbres. El apóstol Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo creo que en el mundo moderno es difícil esto, pero el Señor quiere que nosotros valoricemos. A través del apóstol Pablo nos aconseja que nosotros valoricemos las otras personas. Dice, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Es decir, que nosotros debemos de pensar y encontrar de que las personas tienen un valor, que nuestros hermanos pueden tener un valor superior a nuestro. No quiere decir que nosotros vamos a tener un complejo de inferioridad, pero nosotros necesitamos ver en las demás personas la parte buena que ellos tienen. Que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero es necesario que nosotros veamos las cualidades en los otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Es decir, que el Señor, Dios del cielo, Jesús, se despoja. Podemos decir, Jesús deja la compañía y su gobierno en el universo, de comandante, diría yo, en jefe de todo el universo, para tomar forma de siervo. O sea que Jesús, podríamos decir, Jesús tomó la forma humana, como dice aquí, para poderse adaptar y para podernos conocer a nosotros y salvarnos. Es por eso que Jesús tiene toda autoridad. Después de vivir esta experiencia, de venir a este mundo, Jesús tiene toda la autoridad para decirnos a nosotros, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros vivimos en un mundo difícil, un mundo donde puede haber incomprensión,
Hay gente que tiene dificultades en el trabajo, dificultades en estudiantes que tienen dificultades en la escuela, personas que tienen dificultades a veces con los vecinos. A veces el ser humano trata de imponer sus ideas, trata de imponer sus formas. A veces tenemos dificultades por nuestra propia personalidad. Podemos estar cargados de cosas, pero el Señor dice, venid a mí y yo os haré ¿qué? Descansar. Lo interesante es que Jesús, cuando la persona viene cargada y cansada, Jesús pone algo encima de la persona, porque dice, llevad que mi yugo. O sea que al que está cansado, Jesús, ¿qué le pone encima? Un yugo. Pero ¿qué tipo de yugo es ese? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, es decir, es un yugo que no talla, y dice, y ligera, utiliza ahí el griego krestos, que significa que causa deleite, y ligera es mi carga. Yo le doy gracias a Dios por la persona de Jesús, porque a través de Jesús nosotros podemos aprender, y nosotros podemos crecer. Siempre estaremos creciendo, estaremos madurando más, estaremos creciendo hasta que Cristo venga. Yo hasta recuerdo una experiencia que tuve con mi madre. Mi madre, cuando se casó con un hombre no cristiano y estudiaba en el colegio adventista, tuvo la oportunidad de casarse con pastores, pero era una joven que se enamoró de alguien que no era de la iglesia. Y desde ese entonces mi madre estuvo fuera de la iglesia. Hasta hace unos 20 años que tuve la oportunidad de dar un seminario de Apocalipsis, y allá ella asistió a ese seminario, ahí reconsagró su vida a Cristo. Y desde aquel entonces ella ha estado en el Señor, reconsagrada al Señor. Pero antes de que eso ocurriera, tenía la edad como de 17 años. Y una vez iba a salir y me gustaba andar con ella. Íbamos a salir hacia el centro de la ciudad. Estábamos esperando el autobús y cuando la miro yo a ella ahí en mi forma cristiana y estricta de pensar, le dije yo que me sentía muy mal andando con ella. Que quería andar con ella pero me sentía mal. Y le dije yo me siento mal andando con una filistea. Por lo que ella estaba pintada y tenía pues sus joyas y entonces yo trataba como de hacerla cambiar de esa manera. Y yo estoy seguro que en aquel entonces la herí, porque no era el método ni la forma. Pero yo le doy gracias a Dios que el Señor le permitió volver al Señor. Y le doy gracias a Dios que me ayudó a ir cambiando, para poder ir cambiando mi vida, refinándola de tal manera el Señor Jesús, de que yo pueda tratar y comprender mejor las personas. Y la mejor manera en que nosotros podemos entender las personas es cuando nosotros recordamos que en algún momento tuvimos que rendirnos a Jesús para pedirle perdón por alguna falta. Y cuando nosotros vamos a Jesús y le pedimos perdón por alguna falta, y después nos enfrentamos con la vida común y encontramos personas con dificultades, con errores que pensamos que nos han fallado, nos ha faltado, debemos de recordar que nosotros también le hemos faltado al Señor. Y el Señor nos ha recibido, nos ha perdonado, nos ha ayudado, y esa debe ser nuestra actitud con otros que tienen diferencias por nacionalidad, por pensamiento, por cultura, cualquiera que sea. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener sabiduría y podamos entender las personas y podamos ser socios de Jesús en la salvación de las almas. Que Dios les bendiga.